De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Estamos hablando del amor de Jesucristo hacia la humanidad. A veces cogemos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que morir por mí? ¿Qué he hecho yo para merecer la salvación que hizo Jesucristo en la cruz? Somos a veces tan niños que no valoramos ese sacrificio, esa cruz llevada hasta la cruz del Calvario, cuando clavaron las manos y los pies, cuando pusieron la corona de espinas, cuando la lanza fue atravesada en el costado. Dice que Él sufrió hasta lo máximo, hasta lo indecible. Él llegó el sufrimiento, dice que fue tan grande que incluso cuando estaba orando antes de que lo clavaran en la cruz, dice que la oración era, y el sudor que le caía era como gotas de sangre. A veces tomamos el Evangelio no con esa seriedad. Hay un párrafo en un texto, no me acuerdo ahora el versículo, pero me lleva ahora diciendo: Pedro, come el rollo, come la palabra. Y exclama diciendo: es dulce a mi boca, pero amarga mis entrañas. Hasta que nosotros no podamos coger y decir: yo quiero que tú me des palabra, yo quiero saborear esa palabra, yo quiero vivir la palabra. Mientras tú no pruebes la palabra, hasta que tú no la hagas en tu corazón, la palabra de vida, tú no vas a tener vida. Es necesario que tú comas de la palabra. Es necesario que tú te apropies de la palabra. Cuando te dice tú eres santo, pero también dice, los que sean santos, santifíquense más. Yo no puedo tener un evangelio conforme yo quiero. Si yo tengo un evangelio conforme como yo quiero, lo estoy haciendo a mi forma. Si quiero oro, y si quiero no oro. Si quiero leo, o si quiero no leo. Si quiero me reúno, o si quiero no me reúno. Es cuestión de empezar a visualizar por nosotros que Dios ha puesto un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio para decir: cuando tengo que orar, oro. Cuando tengo que leer, oro. Cuando tengo que leer, leo. Y cuando tengo que visitar, visito. Es necesario que entendamos que el Espíritu Santo no se puede quedar frío, no se puede quedar apagado. En nosotros tiene que arder el fuego del Espíritu Santo, para que podamos decir a la enfermedad: fuera, y que aparezca la sanidad en el nombre de Jesús. O que empezamos a predicar diciendo: tú puedes ser siervo de Dios, levántate con poder, levántate con autoridad. Cristo ha pagado un precio para que haya una iglesia ferviente, una iglesia con fuego, una iglesia con poder, una iglesia con autoridad, no una iglesia mediocre, no una iglesia que cuelga a veces imágenes y empiezan a arrodillarse pidiéndose a las imágenes, como si la imagen tendría poder, y no entendiendo que el poder está en nosotros mismos. Yo quisiera que el Señor revelara, no a esta iglesia, a todas las iglesias, que no se puede vivir ya cómodamente. Que la iglesia es para que pueda estar al pie del cañón, que pueda dar su vida por el Evangelio, que tenga ese celo vivo por visitar, que tenga ese celo vivo por animar, que anhelen la palabra. Señor, revélame tu palabra para que yo pueda ir a las naciones y predicar tu Evangelio. Y que digan: aquí está el Espíritu Santo con poder y gloria. Yo necesito que Dios more en mi corazón. Yo necesito que gente que no conozca el Evangelio, conozca el Evangelio. Yo necesito que gente enferma diga, y empiece diciendo: no tengo quien me ayude. No tengo salvación, no tengo sanidad, me han desahuciado.
y que tú vayas a esa persona que no cree en nada y que digas, yo sé que hay uno que puede sanar tus heridas, yo sé que hay alguien que puede decirte, tú estás sana, y que tú puedas dar una palabra de fe y diga, sé sana en el nombre de Jesús, y se levante de la silla de ruedas, o empiece a hablar, o empiece a oír, o empiece a ver, porque yo tengo un Dios todopoderoso. Que Dios os bendiga. Amén. Mi Dios y mi Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Dios mío, Señor, por lo que tú, Dios mío, has compartido, Dios mío, a través de mí, Señor. Señor, en esta tarde no me he sentido merecedor, Dios mío, de tu palabra, pero te doy gracias, Dios mío, Señor, porque tú me has dado esta palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, Señor, que todas las personas que escuchen esta pequeña porción de tu palabra, Dios mío, les sirva para que ellos aviven, Dios mío, Señor, su fuego, el fuego tuyo, en el nombre de Jesús. Amén.